Captain, My Captain by Walt Whitman. O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen, cold and dead. O Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you the bouquets and ribbon wreaths, for you the shores are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head. It is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse, no will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Exult, O shores, and ring, O bells, but I, with mournful tread, walk the deck my captain lies, fallen, cold and dead. Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán, ha terminado el proceloso viaje, el barco ha salvado todos los escollos y hemos ganado el premio que perseguíamos. El puerto está cerca, ya oigo las campanas, la gente proclama su júbilo. A la firme quilla siguen los ojos, al navío porfiado y audaz. Pero, oh corazón, 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 oh rojas gotas de sangre, donde encubierta yace mi capitán, frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas, levántate, por ti ondea la bandera, por ti suena el clarín, por ti los ramilletes y las guirnaldas engalanadas, por ti el gentío que se agolpa en la orilla. A ti te llama la marea humana, a ti vuelven sus rostros anhelantes. Aquí, capitán, Padre querido, que tu cabeza descanse en mi brazo, ha de ser un sueño que en la cubierta hayas caído frío y muerto. Mi capitán no responde, sus labios lívidos e inmóviles. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. El barco ha anclado, sano y salvo, su travesía ha concluido. Del proceloso viaje el barco arriba, victorioso con su trofeo, exultad, oh costas, repicad, oh campanas, pero yo, con paso fúnebre, camino por la cubierta donde yace mi capitán, frío y muerto. El poema que acaban de oír, eh, leído en inglés y luego leído en español por mí, es un homenaje, una elegía al presidente Abraham Lincoln, que fue, eh, no sé si amigo, pero en todo caso una persona de mucha admiración de parte de Walt Whitman. El presidente Lincoln fue asesinado el 15 de abril de 1865 eh, por un actor de nombre John Wilkes Booth. Eh, este señor que representaba a los confederados del sur o que era partidario de los confederados del sur, y ante la inminente derrota del bando que él apoyaba, pensó que asesinando al presidente Lincoln se podría generar
condiciones como para la continuidad de la guerra y eventualmente un futuro triunfo de los confederados del sur. Eh, Walt Whitman eh, por- no escribe este poema simplemente porque haya conocido a Abraham Lincoln o porque haya compartido con él o hayan llegado a ser eventualmente amigos. Escribe este poema porque se enmarca dentro del gran proyecto poético-político de Walt Whitman de ser él el poeta de la democracia americana o estadounidense, para ser más exacto. Eh, un poeta que se entusiasmó toda su vida en cantar el- la, la grandiosidad de la existencia, del universo, de las personas, eh, y que vio en la naciente nación norteamericana la expresión política, social e histórica de esa concepción idealizada o idealista, ¿no? Idealista que tenía Walt Whitman sobre la vida humana, digamos. Esta relación íntima, poderosa que él veía entre los humanos como una gran confraternidad de corazones y de cuerpos, de almas y de cuerpos, pero no solo entre humanos, sino también entre los humanos y la naturaleza, entre los humanos y el cosmos, todo. Eh, Walt Whitman, en ese sentido, es un poeta absolutamente inclusivo, en el mejor sentido del término. Eh, yo no quisiera en esta oportunidad, digamos, hacer una larga conferencia sobre Whitman. Eh, Cada quien puede encontrar en distintas partes mucha información sobre este gran poeta de los Estados Unidos que marcó, digamos, el inicio de la poesía moderna en lengua inglesa en el siglo XIX. Y más bien quisiera proponer esta exposición como una especie de conversación indiferido con quienes estén aquí atendiendo a este video. Eh, les recomiendo en principio, por ejemplo, revisar la estupenda edición de Eduardo Moga de Hojas de Hierba, que tiene un estudio previo escrito por el propio Eduardo Moga, que es un notable y muy informado estudio sobre la obra poética principalmente de Walt Whitman, así como las influencias en el mundo hispanoamericano, que son muchas y que vienen desde el mismo siglo XIX. Eh, Les puedo contar, por ejemplo, que la poeta Dila Domínguez me contaba a mí que Pablo Neruda, eh, cada vez que pasaba delante de una fotografía de Walt Whitman, hacía una genuflexión y decía, eh, así medio entre dientes, él es mi padre. Eh, no es no es una expresión cualquiera, digamos, proveniendo de un poeta de la talla de Neruda, que reconozca en la poesía, en la figura de Walt Whitman, esta condición de padre. Harold Bloom, por su lado, el autor del libro sobre el canon occidental, pone a Walt Whitman como uno de los poetas canónicos de la literatura de los Estados Unidos, particularmente de la literatura moderna que arranca del siglo XIX. Nadie duda hoy día de que Walt Whitman es un poeta de enorme importancia en el mundo de las letras, en el mundo contemporáneo.
y una parte importante de la poesía contemporánea no se explica sin la presencia de Walt Whitman. Entre ellos, en el caso nuestro, chileno, la poética de Pablo Neruda le debe mucho, en efecto, a Walt Whitman. Eh, Aunque hay que decir que en el momento de vida de Walt Whitman las cosas no fueron tan agradables para él. Hubo mucha gente que lo atacó y de manera muy brutal, muy directa, en parte acusándolo por la ruptura eh, de la forma poética, de las formas poéticas tradicionales, ¿no? Recordemos que Walt Whitman introduce el verso libre en lengua inglesa. Eso es un cambio revolucionario. Pero ya veremos que el verso libre es en realidad lo menos revolucionario, porque luego vendrán otras cosas asociadas con él. Decía que poetas como Pablo Neruda le deben mucho a la poesía de Walt Whitman, la figura de Walt Whitman, y que su impacto en la literatura contemporánea es enorme. Pero en su tiempo, decía eso también, no siempre fue recibido con el beneplácito que uno esperaría. Fue atacado muy duramente, sobre todo por los temas y sobre todo por la incorporación de la sexualidad y la sensualidad explícitamente dicha en los textos que conforman su obra magna llamada Hojas de Hierba. Walt Whitman nació el 31 de mayo de 1819 en Long Island, en una granja. Es decir, él era un campesino, hijo de una familia campesina que a poco andar, sin embargo, se trasladó a, a Nueva York, a la ciudad que entonces estaba en pleno proceso de consolidación. Dejó o tuvo que dejar a la escuela a los 11 años, imagínense. No tuvo más educación formal más allá de los 11 años. Murió en el año 1892 en New Jersey. Eh, el dato de dejar la escuela a los 11 años es no deja de ser significativo, porque la pregunta que vendría entonces es cómo se formó este hombre, cómo llegó a formarse como periodista y como poeta, porque él hizo los dos oficios. Bueno, también trabajó como enfermero, digamos, en el periodo de la guerra. Un enfermero improvisado, si ustedes quieren, pero enfermero al fin, digamos. Bueno, se autocultivó eh, yendo a las bibliotecas. Se pasaba la vida en las bibliotecas públicas, leyendo lo que encontrara, lo que pudiera. Así leyó a los clásicos, leyó a Homero, leyó a Virgilio, leyó a Dante, leyó a Cervantes, al parecer también, conoció a Lope de Vega, al parecer. De manera que digamos, sumando por aquí y por allá, se hizo de una poderosa cultura literaria. Asimismo, gran lector de la Biblia, lector del Corán, aparentemente también, pero sobre todo de la Biblia, que lo pone él como un libro absolutamente inspirador. Pero ¿qué hay en Walt Whitman? ¿Por qué, por ejemplo, Neruda diría que Walt Whitman era su padre literario? Eh, Tratemos de ser medianamente sistemáticos en este punto. Ya dije que lo mío no es pretender hacer una conferencia, sino una suerte de conversación diferida, un poco suelta, un poco asistemática si ustedes quieren, pero dar algunas pistas, algunas indicaciones que ayuden a comprender para los efectos que nos convocan en este video, que nos ayuden a comprender algunas claves fundamentales de la poesía de Walt Whitman.
Lo primero que salta a la vista en Walt Whitman es el hecho de que su poesía es increíblemente abarcadora. Es una poesía expansiva, totalizante, que incluye prácticamente de todo. Y cuando digo de todo, hay que entender de todo, sin excepción. ¿Mm? Eh, Usa el verso libre o el versículo, más que el verso libre, el versículo, y al poema extenso como estrategias para incorporar en la escritura poética información de la más variada índole, eh, tanto que su escritura no es en rigor un, un conjunto de metáforas, sino más bien una suerte de visiones que él tiene sobre distintos aspectos de la realidad que los va documentando, relatando en la forma de poesía. Por lo tanto, no son relatos en el sentido tradicional, es decir, no son relatos que tengan una progresión lineal, sino que son imágenes, visiones, para ser más preciso, visiones que se van entretejiendo unas con otras, conformando a la larga un vasto cuadro de el sentido humano que el sentido humano trascendente, esencialmente ligado a la naturaleza y a la divinidad, eh, que, que para Walt Whitman constituye la viga maestra, digamos, estas visiones constituye la viga maestra del sentido de su propio existir. ¿Mm? Eh, no me quiero detener en cuestiones biográficas de Walt Whitman, aspecto que puede ser mm, encontrado en muchos lugares. Hay muchísima bibliografía sobre esto, de manera que con un mínimo de esfuerzo se puede encontrar muchos datos sobre la biografía, sobre la vida de Walt Whitman. El hecho es que Walt Whitman eh, es un poeta de lo vasto, de lo que no tiene horizontes, eh, o para decirlo de otra manera, de los horizontes que anuncian otros horizontes, que anuncian otros horizontes en un deambular interminable. Esa pretensión de incluir la totalidad de las visiones, la totalidad de los andares de este yo lírico tremendo, poderosamente inclusivo con el que él se construye, bueno, es un aspecto crucial en su poesía. Eh, por otro lado, Walt Whitman también es un poeta de la nación norteamericana, o como se prefiere decir en inglés, de la nación americana. ¿Mm? Eh, en ese sentido es un poeta nacionalista, digamos. Algunos incluso han hecho críticas duras sobre esta parte de su visión poética de la realidad, digamos. Puesto que defiende a su país eh, y, en su visión que tiene, por ejemplo, de la guerra que hubo por allá por 1800, poco antes de la década de 1850, no tengo la fecha en este momento a mano, entre Estados Unidos y México, donde México perdió mucho territorio. Eh, bueno, evidentemente él escribe estando del lado de su país, no es precisamente eh, no es precisamente un poeta que esté en una situación neutral. Pero también hay que entender que él es un poeta de su época.
es un poeta que se siente llamado a hacer la representación en el terreno de la poesía del manifiesto destino americano, que para Walt Whitman es equivalente en realidad a una promesa de democracia y de libertad. Walt Whitman es el poeta que le canta a la gran promesa americana de la democracia. Que más tarde esta democracia no haya sido como la que de algún modo prometía Walt Whitman en su poesía o deseaba Walt Whitman en su poesía. Bueno, eso es un asunto ya de otro, de otro costal, es harina de otro costal, como se dice vulgarmente, digamos. Pero él veía en los Estados Unidos y particularmente en el norte, en lo que se llamaba la Unión, eh, la expresión de este mundo utópico, trascendental, idealista que Estados Unidos estaba llamado a realizar en la historia. Y esto explica en gran medida su militancia pro-nacionalista, que no hay que entenderla, a mí, por lo menos desde mi perspectiva, con un nacionalismo excluyente, digamos, con una suerte de fanatismo, sino como, simplemente como eh, la experiencia de una nación que estaba formándose en ese momento y que estaba, desde su perspectiva, creando o tenía que crear las condiciones para una diferencia esencial entre el viejo mundo y el nuevo mundo. El nuevo mundo era en este caso Estados Unidos. Pero Estados Unidos tenía un grave problema, puesto que la, la, la esclavitud estaba ahí presente. Los estados del sur de los Estados Unidos de entonces mantenían su economía fundamentalmente gracias a la esclavitud, que eran los estados agrícolas donde se cultivaba sobre todo el algodón. Eh, bueno, eh, el hecho es que hubo una guerra, una sangrienta guerra, la llamada Guerra de Secesión, entre el año 1861 y 1865. ¿Mm? Whitman estuvo del lado del norte, de lo que se llamaba la Unión, o lo que despectivamente los sureños llamaban yanquis. Los habitantes o los soldados sureños que eran parte de los llamados Estados Confederados, de una manera despectiva llamaban a los soldados de la Unión, es decir, a los ejércitos del norte, yanquis. Palabra que en la América Latina con el tiempo ha pasado a ser sinónimo de habitante de los Estados Unidos en general. Pero en el siglo XIX los yanquis eran una suerte de expresión despectiva que los sureños daban a los del norte. Él estuvo por el lado de los del norte, por el lado de la Unión. Uno de sus hermanos fue combatiente, él mismo no fue combatiente, sin embargo sí ayudó a muchísimos heridos de ambos bandos, sirviendo eh, sirviendo como enfermero, sirviendo como enfermero en, en Washington. Hojas de hierba, su obra magna, no es propiamente un libro de poemas, si por un libro de poemas entendemos un poemario organizado en torno a una temática aglutinante. En verdad, Hojas de hierba es una compilación de prácticamente toda la obra poética de Walt Whitman,
un libro que en vida del poeta, tuvo 9 ediciones diferentes, cada una de las cuales iba aumentando, cada una de las cuales era más grande que la anterior. Además, permanentemente Whitman iba corrigiendo o modificando textos, de modo que ninguna edición es idéntica a la otra. Por lo tanto, eso provoca un problema a los especialistas, porque eh, para, para conocer la obra o la poesía completa de Whitman prácticamente hay que disponer de las 9 ediciones que se hicieron en vida de Walt Whitman, que fueron todas y cada una escritas y modificadas por él. Eh, esta, esta, esta idea de compilar toda la poesía en un único libro en el cual trabajó la vida entera prácticamente. Algunos dicen que desde 1842 hasta el año 1892 o 91, digamos, cuando 92 fallece. Así que imagínense cuántos años estuvo dedicado a la concepción, a la escritura y a la modificación de Hojas de Hierba. O sea, Hojas de Hierba es un libro que hay que entenderlo como la historia completa de la vida del personaje Walt Whitman, hablando al mundo en la condición de voz lírica que interpela a muchos, que interpela al mundo, pero que también canta la belleza sublime de la naturaleza, los encuentros trascendentales con la deidad que para Whitman podía estar prácticamente en cualquier detalle, en las olas del mar, en todo, en cualquier parte podía estar. La visión religiosa de Whitman en este sentido no, está bastante lejos de la ortodoxia, y es más bien una suerte de panteísmo que le permite a él transitar, poéticamente hablando, desde lo más nimio hasta lo más grandioso, desde el cuerpo hasta el alma, desde el alma hasta el cuerpo, desde la vida a la muerte, de la muerte a la vida, desde la divinidad a lo más humano, desde las miserias humanas a lo más grandioso. Es cuestión nada más de abrir cualquier parte de su libro, ver sus textos, y uno se va a encontrar con este carácter absolutamente inclusivo de su poesía. Esta visión inclusiva de su poesía incluso se manifiesta en el lenguaje. Es un lenguaje bastante llano, es un lenguaje comprensible que busca estremecer, que busca generar una suerte de identificación emotiva e imaginaria, e imaginativa con lo que está diciendo. Es una escritura muy lejos, digamos, de ser críptica o hermética como lo harán otros poetas modernos o contemporáneos, en que la comunicación poética resulta ser a veces bastante difícil debido al carácter hermético de la escritura, como digo. Entre los poemas más famosos, más conocidos, está el Canto de mí mismo, Song of Myself, que ya aparece en la primera edición. O sea, es un poema inaugural, podríamos decirlo así, que luego al parecer va también ampliándose, pero es un poema inaugural, un poema que de alguna manera atraviesa toda la escritura. Es una suerte de río cuyos sentidos, digamos, se dispersan en distintos afluentes y que van alimentando la escritura de muchos otros textos. De manera que Hojas de Hierba podría leerse a partir
de Canto a mí mismo como una suerte de poema central. ¿Mm? Eh, Sin duda también se podría hacer a partir de otros pasajes o de otras partes del libro, pero en este caso yo propongo que se haga a partir de Canto de mí mismo, a veces traducido también como Canto a mí mismo. El León Felipe, que tiene una traducción ya de los años 40 sobre este poema, él lo tradujo como Canto a mí mismo. Pero la verdad es que literalmente en inglés dice Canto de mí mismo. Y la traducción que yo estoy usando para este video dice Canto de mí mismo. Ahí comienza con este célebre inicio que siempre se recita, a veces de manera errónea o incompleta, pero célebre de todos modos. Yo me celebro y me canto, y cuanto hago mío será tuyo también, porque no hay átomo en mí que no te pertenezca. Holgazaneo e invito a mi alma, holgazaneo a mi antojo y me paro a observar una brisna de hierba estival. Mi lengua y hasta el último átomo de mi sangre están formados por esta tierra, por este aire, nacido aquí, de padres nacido aquí, lo mismo que sus padres y lo mismo que los padres de estos. Yo, de 37 años de edad, en perfecto estado de salud, empiezo ahora y espero no acabar hasta la muerte. Dejo en suspenso credos y doctrinas, me aparto un trecho, los conozco bien y no los olvidaré. Acojo el bien y el mal y me permito hablar sin preocuparme por los riesgos, naturaleza sin freno con su energía primigenia. Eh, es evidente que están sentadas las bases de su propuesta poética en este poema. Es un gran canto a la naturaleza, a la energía primigenia. No es un canto al yo en el sentido restringido del término, no es un culto, digamos, al individualismo, no es una forma de egoísmo tampoco. El yo que construye Walt Whitman en este poema, eh, es un yo que no es el yo de una persona real, digamos. Es el yo de una figura literaria que abarca a la persona real, pero que también la supera, que abarca la totalidad del existir, que en cierta forma es un yo Dios, pero también es un yo de las plantas, es el yo del mar, es un yo que tiene la característica de ser un cosmos completo. De manera que el canto de mí mismo no hay que entenderlo como una suerte de viaje a la subjetividad individual, sino a una suerte de epifanía de este yo que se desborda y que en ese desborde afecta, incluye, toca todo lo que existe. Y todo lo que existe tiene el mismo valor, el, el, eh, está en el mismo nivel ontológico. Entonces el concepto de democracia, que en el terreno político eh, eh, Whitman lo veía expresado en las políticas de Abraham Lincoln, en el terreno poético toma la forma de una mancomunión total, totalizante, entre todo lo que existe independiente de su grandeza o de su pequeñez. Todos tienen un lugar, todos tienen el mismo valor, sean blancos, sean negros, sea una piedra, sea una brisna de hierba, sea el sol, sean las estrellas, sea una prostituta. Eh, todo tiene el mismo valor. Y ese sentido de valor, esa fuerza vital primigenia, es lo que Walt Whitman canta con una singular desmesura.
Yo quisiera, por ejemplo, en la sección 24 del canto a mí mismo, eh, mostrarles esto. Dice él, Walt Whitman, claro, pone su nombre, pero su nombre, el nombre Walt Whitman, es y no es él. Es el poeta que canta, llamado Walt Whitman, pero es también el personaje literario que es absolutamente mucho más que el Walt Whitman de, de carne y huesos que caminaba o solía andar por las calles de Nueva York. Walt Whitman, un cosmos, el hijo de Manhattan, turbulento, carnal, sensual, comedor, bebedor y procreador, ni sentimental, ni superior a hombres y mujeres, ni alejado de ellos, tan modesto como inmodesto. Así se caracteriza. Es todo. El todo cabe en él. Literalmente el todo cabe en él. Es divino por dentro y por fuera, pero a la vez no es divino. Es mortal y a la vez es inmortal. Todas las contradicciones de algún modo se subsumen en esta presencia descomunal de este yo que abarca la totalidad del existir, tal como Walt Whitman vislumbraba esto. Por ejemplo, en la sección 31 del canto de mí mismo, dice textual, creo que una hoja de hierba no es menor que el camino recorrido por las estrellas, y que la hormiga es asimismo perfecta como un grano de arena o el huevo del reyesuelo, y que la rana arbórea es una obra maestra para encumbrados, y que la zarzamora podría engalanar los salones del cielo, y que la articulación más significante de mi mano ridiculiza a todas las máquinas, y que la vaca que rumia cabizbaja supera a cualquier estatua, y que un ratón es un milagro tan grande como para hacer dudar a sextillones de descreídos. Ciertamente tiene una actitud hiperbólica, desde luego, pero no podía ser de otro modo, dado la grandiosidad de lo que se propone. ¿Mm? Ustedes irán comprendiendo por qué Neruda, el Neruda de Residencia en la Tierra, el Neruda de Canto General, va a ver en Whitman a su padre. O sea, Neruda, que es otro poeta totalizante, que quiere abarcar todo desde las alturas de Machu Picchu, pues esa actitud, de dónde la ha aprendido, cuál fue su modelo predilecto, pues el venerable Walt Whitman. En la, en la sección, a ver si lo encuentro aquí, en la sección 48, por ejemplo, del mismo poema, dice, yo he dicho que el alma no es más que el cuerpo, y he dicho que el cuerpo no es más que el alma, y que nada, ni siquiera Dios, es mayor para uno que uno mismo, y que quien camina un estadio sin amor se dirige amortajado a su propio funeral. Whitman es un poeta del amor y del erotismo. Es un poeta político, cierto que lo es, pero es un poeta del amor, del cuerpo, del erotismo a veces muy explícito y desenfadado, del amor homosexual, pero también del amor heterosexual, de la cópula. Eh, esta actitud fue realmente revolucionaria en su tiempo y fue víctima por esto mismo de furibundos ataques de sectores conservadores de la sociedad norteamericana, quienes lo acusaron de ser una suerte de monstruo moral incluso. Miren en qué ha parado su poesía. En,
un fragmento más, a ver si encuentro esto, claro. Un fragmento más. Dice, y que no hay objeto, por blando que sea, que no pueda servir de eje de la rueda del universo. Y yo le digo a todo hombre y a toda mujer, que vuestra alma permanezca serena, sosegada, ante 1.000.000 de universos. Y yo le digo a la humanidad, no tengas curiosidad por Dios, porque yo, que tengo curiosidad por todo, no siento curiosidad por Dios. Eh, Sé perfectamente que, que hay mucho, mucho más que decir de la poesía de Walt Whitman. Esto es apenas entrever un poquito de este vasto, gigantesco mundo poético de este poeta norteamericano del siglo XIX, que tanta influencia ha tenido tanto en la poesía inglesa como en la poesía en lengua castellana. El primero que tuvo contacto con Walt Whitman, con la poesía, fue José Martí, en el mismo siglo XIX en Estados Unidos. José Martí conoció a Walt Whitman y es uno de los primeros, el primero probablemente que escribió sobre Walt Whitman, un texto eh, muy discutido, muy estudiado actualmente. Eh, Remito pues una vez más a la versión de, de Eduardo, a la edición de Eduardo Moga, Walt Whitman, Hojas de Hierba, edición completa, donde aparece toda la poesía más una selección de prosas que básicamente incluyen los distintos prefacios que las diversas ediciones tuvieron a lo largo de la vida de Walt Whitman. Y ciertamente al estudio introductorio muy ilustrativo, muy bien informado además. Los invito pues a leer a Walt Whitman.